Voy a empezar con una serie de elementos sí, es de matemática, digamos, tiene que ver con la delta de Dirac, que aparece cada vez más seguido en la materia, no solo porque uno la introduce como una forma de representar, por ejemplo, un potencial muy concentrado espacialmente, sino aparece al trabajar con lo que uno llama bases del continuo, tiene que ver con generalizar un sistema ortonormal de funciones, de las que, por ejemplo, polinomio de Legendre, qué sé yo, generalizarlas a un sistema caracterizado por un índice continuo. Ahí uno necesariamente cae también en la delta de Dirac. La delta, sus derivadas, operaciones con funciones generalizadas o distribuciones, como se las suele llamar. Entonces voy a dar, de ninguna manera va a ser un curso de distribuciones, algunos elementos que tienen que ver con lo que vamos a usar, digamos. Y aprovecho a usarlo en el contexto de donde aparece primero esto, que tiene que ver precisamente con lo que dije, con las bases. En la materia aparece cada vez más frecuentemente el hecho de que uno tiene diferentes bases para desarrollar funciones que aparecen, van a ser los autovectores de ciertos operadores. Uno de los postulados de la cuántica va a ser eso, que los observables son operadores autoadjuntos, y uno usa un elemento que no demuestra de que el teorema espectral para esos operadores le permite a uno desarrollar cualquier función dentro de un cierto espacio en autofunciones de ese operador. Por eso aparecen las bases. Y bueno, van a aparecer, por ejemplo, lo que uno llama bases discretas, bases o sistemas ortonormales completos. Aparecen tanto en una dimensión como en dos o tres. Por simplicidad la escribo en una dimensión espacial. Una dimensión me refiero que esto es una coordenada nada más. Y este n es un índice. Pueden pensar en polinomios ortogonales, en senos y cosenos dentro de que me permiten desarrollar una función en un intervalo y demás. No pongo el índice, sé que, bueno, n es discreto, pero puede ir de 1 a infinito, de menos a más infinito, según la base que uno use, ¿no? Y uno desarrolla entonces funciones, va a desarrollar funciones usando esa base entre comillas, no es una base en el sentido de espacio lineal. Se comporta como, pero bueno, pues va ahí ligado con eso hay un concepto de límite. Entonces uno desarrolla una función en términos de esa base. Base o sistema ortonormal completo, dije. Sistema ortonormal quiere decir este producto escalar puede ser el que introdujimos antes en la materia con funciones, integral, la conjugada del primero por el otro, pero puede incluir también un núcleo, o sea, no tiene por qué ser el producto escalar. Pero bueno, en general nos va a aparecer el producto escalar, que es la integral de la conjugada de esta por la otra. Esto es la delta de Kronecker. Generalmente, uno elige un sistema ortonormal, digamos, ¿no? Si la norma no es 1, uno puede redefinirlas para absorber el factor que nos permite tener norma 1 para cada una. ¿Y cómo obtiene uno si uno supone que quiere desarrollar en términos de esta base, cómo obtiene uno los coeficientes? Bueno, normalmente conoce esta función. Conoce esta función y quiere encontrar los coeficientes, y para eso usa estas relaciones que le permiten a uno expresar el AN, pongámoslo así, el AM, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la suma sobre N de AN UM UN, ¿no?
Y esto es la delta de Mn, ¿no? No es una cosa inmediata probar que uno puede de alguna manera introducir el producto escalar dentro de la suma, dentro de la serie. Termina pasando esto, pero no es inmediato. No tiene por qué poderse meter la integral dentro de la serie. Una de las primeras cosas que uno aprende con series, integrales y demás, series de funciones. Ahora, aparece una cosa, esto digamos es más o menos sabido. En parte, debido a las ondas planas y demás, uno se ve en la necesidad de escribir una función en términos transformadas de Fourier, la que llamamos la base de ondas planas, que dependen de un cierto momento P continuo. Entonces, un ejemplo, no la única, de una base continua sería, usando las convenciones que venimos usando, también en una dimensión, voy a decir al final cómo sería en más dimensiones. Bueno, y acá, claro, tengo una integral en lugar de una suma, pero la estructura es muy parecida. Si uno piensa, bueno, que una suma y una integral son parecidas, en el sentido de que esto es como una integral sobre un índice continuo, P, un coeficiente acá, que es la transformada de Fourier de la función, y una cosa que voy a llamar B sub P de X, que no es otra cosa que esto absorbiendo el factor de raíz de 2πh barra, ¿no? ¿En qué sentido es parecido? Bueno, este coeficiente juega un rol similar a esto. La base, bueno, el conjunto de ondas planas juega un rol similar a los U sub n. Ahora, ¿qué pasa si uno quiere repetir el mismo juego de decir que introduzco una integral dentro, quiero escribir los coeficientes como una integral, metiendo la integral correspondiente a una onda plana por otra dentro de la integral de Fourier? Y bueno, ahí estoy en problemas porque si bien uno sabe cómo es esta transformada, ¿no? Cómo se define en términos sí, uno sabe que esto es igual a la integral menos I sobre H barra por P por X por psi de X. Esto es cierto, esta es la fórmula inversa a esta. Pero ¿qué pasa si uno quiere de alguna manera encontrar este coeficiente usando el mismo tipo de truco que usamos ahí con la delta de Kronecker? Y es como, debería decir esto, digamos, debería decir que este psi de P es igual a, integro acá, digamos, es la integral de menos infinito a más infinito, y aquí, bueno, estoy integrando con un valor de P, ya tenía una integral sobre P, acá le pongo P' para no confundirlo, total va integrado. Y aquí tengo el psi de X', ¿no? Psi de X. De P, perdón. P'.
Y acá el problema viene si uno quiere, bueno, intercambiar los órdenes de las integrales, porque lo que le queda que el psi de p es la integral sobre p' de la integral sobre x de, esto es una y, e a la menos i sobre h barra x p menos p'. O sea, esto jugaría un rol parecido al producto escalar del UN con UM, pero claro, es un producto escalar entre dos, también es una función, la conjugada, pero son funciones que no son cuadrado integrables ni mucho menos, tienen norma. La norma es constante, el módulo es constante dentro de la integral. Ahora, si uno le pudiera dar sentido a una cosa como esta, ¿qué debería a esta integral, que le vamos a dar sentido, va a ser una distribución, qué debería hacer esto que está acá? Que aparece dentro de una integral, o sea, depende de p y p', pero aparece dentro de una integral sobre p'. ¿Qué debería pasar? Bueno, debería cumplir esta relación, a esto lo llamo f de p menos p'. Tiene que hacer esto, que a cualquier función, bueno, función que uno supone continua, derivable, uno la puede escribir de esa manera si esa función f tiene propiedades que son muy extrañas, ¿no? Uno tiene que, bueno, psi de p tilde es igual a esta integral con la f y psi tilde de p'. En particular uno se da cuenta de que, por ejemplo, uno puede tomar diferentes valores de la función esta psi tilde, diferentes funciones. Uno se da cuenta de que tomando la función igual a 1, le queda que la integral de eso que está adentro vale 1. ¿No? La integral de la f da 1. Y por otro lado, uno se da cuenta también, para esto tiene que probar con diferentes familias de funciones psi, uno se da cuenta de que esta función tiene que ser igual a 0 cuando p es distinto de p'. ¿Sí? ¿Cómo lo hago eso? Y bueno, puedo elegirme funciones psi que sean continuas, diferenciables todas las veces que quiera, pero que sean distintas de 0 para valores de p' diferentes de p. Con lo cual lo que voy haciendo es voy explorando diferentes puntos de esta función y siempre que p' sea distinto de p, esa función se va a anular. O sea, para p distinto de p', y eso no es compatible con una única función, porque me está diciendo que solamente es distinta de 0 en un punto, o sea, puedo dejar fijo el p, digamos, es distinta de 0 en un punto y la integral me da 1. O sea, no es una integral no cambia si uno cambia cuánto vale la función en solamente un punto, ¿no? Es una cosa de medida nula y demás. Y esto no es una función, justamente es una distribución, y se lo llama delta. A lo que se le da sentido no es a la f en sí. Si uno le diera sentido, estaría dándole sentido a una cosa que no puede ser. Uno le da sentido a la integral esta, actuando sobre una función. Y se le llama, bueno, delta de Dirac. Y si uno consigue darle sentido a eso, o saber cómo manejarlo, fíjense que va a estar jugando el mismo rol que la delta, o similar a la delta de Kronecker, pero en el caso continuo, porque me va a decir que el producto escalar entre dos ondas de estas planas me da 0 si son distintos los p's, y me da algo, claro, no es que me dé 1, me da una cosa que, si uno tiene una idea de esto como una función, tiene que ser una cosa que explota cuando p es igual a p', ¿no? ¿Sí? Para que me dé área igual a 1. O sea, si uno le da sentido a esto, uno lo que termina teniendo es, basado en esta integral, es que
B sub P prima es la delta de Dirac de P menos P prima. Y bueno, eso no es una función, se la llama funciones generalizadas o distribuciones. ¿Y cuál es la idea, más o menos brevemente? Bueno, como su nombre lo indica, al menos las distribuciones, la delta y otras parecidas a la delta, tienen que ver o se relacionan mucho con, o se usan mucho para distribuciones de probabilidad o de masa y demás, cuando uno quiere describir al mismo tiempo una distribución continua y una discreta. Una distribución de probabilidad continua, uno generalmente habla del módulo, uno habla de una probabilidad que multiplicada por el diferencial de volumen me da el diferencial de probabilidad. Cuando hay mezclada una distribución continua y una discreta, uno generalmente no puede atribuirle una función densidad, tiene que hablar de una distribución. Entonces, ¿qué son las distribuciones? Bueno, es una generalización de las funciones y la idea es la siguiente, es pensar en, hace falta un ingrediente primero que es lo que uno llama el espacio de funciones de prueba. ¿Qué es esto? Es un espacio de funciones que uno, si se quiere, es el espacio de funciones sobre las cuales uno va a hacer actuar las distribuciones. Generalmente uno se basa en alguna razón de utilidad o física o lo que fuera, que en el caso de la ecuación de Schrödinger y demás, generalmente es bastante evidente cuál uno tiene que usar. Si uno usa transformada de Fourier, es como que le queda básicamente determinado el espacio de funciones de prueba. Pero es un espacio de funciones suaves que uno puede derivar infinitamente. Para transformada de Fourier se llama, cuando uno involucra transformada de Fourier se llama espacio de Schwartz y son funciones que decrecen más rápido que cualquier potencia en el infinito, además. Pero bueno, sobre ese espacio, que puede ser muy diferente según las aplicaciones, ese espacio de funciones de prueba, lo llamo D. Un conjunto de funciones, las denoto así, phi, las funciones que están en D, que uno las puede sumar, hacer combinaciones lineales, multiplicar por escalares, y es un espacio lineal. Uno no habla de norma en ese espacio, generalmente no habla de norma. Tiene una noción de límite, pero que no tiene que ver con norma, de límite, de continuidad y demás, pero sin hablar de la norma esta definida por el producto escalar. Y las distribuciones van a ser funcionales lineales continuas sobre ese espacio. O sea, una distribución son funcionales lineales continuas que van de, no sé, de D a los reales, a los complejos. Es decir, uno tiene una función phi del espacio de funciones de prueba y llamémosla T a la distribución. T de phi es una funcional lineal. A veces se lo nota también con un símbolo que se parece al de producto escalar, si bien no es un producto escalar, que indica aplicar la distribución, o sea, la funcional lineal, aplicársela a la función phi. O sea, esto es un número, digamos que es real, qué sé yo, por ejemplo. ¿Sí? A uno le dan una función del espacio de funciones de prueba y T me da un número. Y es lineal, o sea, T actuando sobre una combinación lineal me da la combinación lineal de la aplicación de T a cada una de las funciones. Y es continua. ¿Continua qué significa?
si tomo un límite de un conjunto de funciones phi sub n que tiene una función phi, el límite de los t de phi me da lo mismo que t aplicado a la función límite. Se dan cuenta uno inmediatamente que no puede ser, ese límite no puede ser, o noción de continuidad no puede ser la misma que uno tiene cuando tiene una norma, porque si fuese así, si uno usara esa noción de continuidad, uno caería en que esto es el producto escalar con una función. Hay un lema de Ritz, se llama, que le dice a uno que si la funcional es continua, entonces básicamente esto se reduce a, si fuese continua con la otra norma, digamos, a la integral de o sea, hay que hacer una cosa un poco mayor porque uno no quiere hablar de funciones, quiere hablar de cosas un poco más generales que funciones. ¿En qué sentido estas cosas generalizan a las funciones? Porque uno dice, bueno, está bien, usted definió una funcional lineal continua, pero ¿qué tiene que ver con las funciones? Sí, es diferente, no es una generalización. Bueno, lo generaliza por lo siguiente, porque si uno tiene una función, ya que mencioné esto, o sea, uno puede asociarle a las funciones, de verdad, a las funciones, una distribución. O sea, si f es una función, no voy a escribir las hipótesis y demás, tiene que ser localmente integrable, pero bueno, si f es una función y uno se define una cosa que lo llamo t sub f, o sea, es la funcional asociada a la función esta, la defino de la manera siguiente, digo que t sub f de phi es básicamente esto que está acá. La defino así. Esto claramente es lineal. Es lineal y bueno, es continuo. Eso no lo voy a probar, pero para eso hay que usar la noción de límite. Pero bueno, es continuo además. ¿Y qué pasa además cuando si uno define una funcional de este estilo y el espacio de funciones de prueba está suficientemente bien elegido? Que uno puede, a partir del conocimiento de esto, decir cómo es la función. Si quieren, piensen en estas funciones como que uno puede darle formas muy concentradas en torno a diferentes puntos. Si a mí me dicen cuánto vale esto para funciones que van barriendo, porque están concentradas en diferentes puntos, van barriendo todo el eje real, digamos, puedo reconstruir la función. O sea, dar eso para un espacio muy conveniente de funciones de prueba es casi como dar la función. Siempre a menos de medida nula y demás. O sea, una cosa de medida nula no se puede descartar. O sea, una cosa cuya integral me va a dar 0. Entonces, la idea de la distribución es un poco esta, decir, bueno, entonces definamos, o sea, una cosa que uno puede definir de esta manera, va a jugar un rol que me va a generalizar a las funciones. Y después uno tiene que ver si funciona, tiene que ver si efectivamente va a aparecer siempre actuando sobre funciones, porque a veces la funcional sola es una herramienta que uno puede introducir, pero por ahí no le sirve para en las aplicaciones cuando aparece, o sea, hay cosas a las que no se le va a poder dar sentido, como por ejemplo multiplicar dos distribuciones, pero si aparece actuando sobre una función no voy a tener problemas. Ahora, uno definió así una cosa que se parece a una función, o va a definir una cosa que se parece a una función, una t diferente, y claro, pero tiene que además decir qué operaciones, cómo hago operaciones que uno está acostumbrado a hacer con funciones, por ejemplo, derivar, ¿no? Derivar, hacer cambios de variables, hacer desarrollos en serie y demás. Y bueno, de alguna manera esto me da la idea de cómo hacer para introducir derivadas. ¿Por qué? Porque uno sabe qué tiene que pasarle a la distribución cuando proviene de una función. Entonces usa lo que aprendió ahí
para pedírselo a la distribución también. La distribución que no viene de una función se la llama singular. Pero bueno, en este contexto, ¿cómo diría uno que introduciría algo parecido a esa función que puse, la delta de P menos P' o delta de un solo argumento? Bueno, en este contexto, asociado a la delta de Dirac, tenemos le voy a llamar, no siempre vamos a usar esta notación, pero T asociado a la delta sobre phi va a ser directamente poner phi en 0, donde acá la delta la interpreto como la delta de x, nada más, ¿no? O sea, en lugar de poner la delta de x menos x0, puse la delta de x, con lo cual acá me aparece la función en 0 directamente. Esto es una funcional lineal, continua también con la noción de continuidad que uno tiene en este espacio. ¿Y cómo hago para, como decía, para introducir derivadas, por ejemplo? Bueno, un poco lo que dije antes, uno piensa en tener la distribución asociada a una función que sea derivable. La distribución asociada a la función era esto que estaba acá, ¿no? La integral de x. Entonces la distribución, actuando sobre phi. La distribución asociada a f', ¿qué es? Donde dice f poner f', hay que suponer que f' existe, por supuesto. Y bueno, para los espacios de funciones de prueba que uno usa, de hecho, cuando uno introduce la delta, usa funciones de prueba que se anulan fuera de un intervalo. Esta integración por partes me da un primer término que es, que tiene que ver con la f y psi, pero evaluados en infinito y menos infinito. Eso da 0. Da 0 por las funciones de prueba que uno eligió convenientemente. Y me queda menos ahora acá me doy cuenta de que esto es una cosa que se puede escribir como menos T de f, o sea, la distribución asociada a f, pero actuando sobre f'. Y de lo que me doy cuenta entonces al mirar esto es que, si conozco el f y es una función, bueno, puedo definir cómo actúa la distribución asociada sobre cualquier función de esta manera. Pero este último paso me permitiría asociarle a una cosa, digamos, a una distribución que no proviene de una función, su derivada, diciendo que la derivada, llamémosla T', es igual a la distribución que resulta de escribir menos la distribución T actuando sobre phi'. O sea, la noción de derivada es T', que esto probablemente sea lo que ustedes vean en muchos libros cuando se justifica cómo actúa la derivada de la delta y demás, integrando por partes. Bueno, eso no tiene sentido para la delta en sí, pero sí para una función, y uno después lo usa para la delta también. De alguna manera, todo este tipo de operaciones que uno hace sobre la función, la idea es
pasárselo a la función de prueba. Es como una operación adjunta que uno le pasa a la función de prueba. Esa sí la puedo definir y eso me define la acción sobre las distribuciones. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Se pueden hacer, bueno, uno puede introducir la derivada, uno puede pensar en una función que no sea derivable, tenerla, o que tenga discontinuidades, por ejemplo, una función escalón. Eso no es derivable en cero si es el escalón centrado. La distribución asociada a esa función está bien, es una función integrable, no tiene ningún inconveniente. Pero si la quiero derivar como función, no tiene derivada en cero. Bueno, sí va a tener derivada como distribución. Y va a ser la delta de Dirac. De hecho, las distribuciones, incluyendo las distribuciones asociadas a funciones, son infinitamente diferenciables siempre. En este sentido, no en el sentido de funciones, ¿no? Entonces, como ejemplo de cómo funciona esto, pensemos en la distribución t asociada a la función de Heaviside, θ, ¿no? Esta que vale cero, 1. Y quiero evaluar entonces cuánto me da el t asociado a la derivada de la función θ actuando sobre una, o t' de θ, pongámoslo así para hacerlo más. La derivada de esta distribución actuando sobre una función de prueba. Bueno, uso esto como definición de derivada de la distribución, y eso me da menos t asociado a la distribución θ evaluado en φ'. ¿Y qué es el t asociado a la distribución θ? Y es integrar la función θ por lo que viene. Ahora la función θ vale 0 para x menor que 0, o sea que esto va a ser menos la integral entre 0 e infinito, diferencial de x, θ de x vale 1 cuando estoy en esta región, y acá me queda φ' de x. Bueno, como decía, estas funciones se anulan fuera de cierto intervalo, entonces me queda directamente φ en 0. Y esto vale para cualquier φ del espacio de prueba, del espacio de funciones de prueba, con lo cual lo que veo es que el t' asociado a la función de Heaviside es la t asociado a la delta, digamos. O que la derivada de la función de Heaviside es la delta de Dirac. De esa manera uno puede derivar todas las veces que quiera, incluso la delta y demás. Uno puede hacer cambios de variables, traslaciones, la idea es siempre la misma. ¿Qué sería una traslación de una función? Uno dice, si tengo una función y la quiero trasladar a la derecha, en un cierto número a, lo que digo, bueno, la función trasladada es la función f, pero en x menos a. Si a es positivo, eso la corre hacia la derecha. A eso para funciones lo puedo hacer fácilmente. Ahora para una distribución uno diría, bueno, pero ¿cómo hago para la funcional lineal para decir que a eso lo trasladé rígidamente? La receta es la de siempre. Voy a la definición y aprovecho lo que uno observa para distribuciones asociadas a funciones y de ahí puedo deducir cuál es la regla para hacerlo. Entonces, ¿qué es una traslación? Y bueno, uno parte de una distribución regular, entonces la que corresponde a una función.
Ahora quiero ver la que corresponde a f trasladada. Entonces digo que f sub a de x es la trasladada en a. Esto es para mí f de x menos a. ¿Sí? Para mí eso es la función trasladada. Y bueno, acá es evidente que si miro la t sub fa actuando sobre phi, x menos a, me conviene cambiar variables, ¿no? X menos a que sea mi nueva variable, con lo cual acá me va a aparecer x más a. ¿Sí? O sea, phi sub menos a de x. O sea, me parece trasladado en menos a la función phi. Con lo cual, como pasaba con la derivada, uno quiere definir la traslación rígida de una distribución, dice, bueno, para mí hacer eso es generar la distribución, que lo que hace es traslada en el número opuesto a la función de prueba cada vez que actúa. En particular la delta. La delta o la función de Heaviside, bueno, la función de Heaviside de cualquier función. ¿Qué cosa interesante tiene esto? Bueno, una cosa que les dejo para probar, para ver si no es que uno pruebe que la cosa funciona, es que es consistente, pero con esta noción de traslación uno puede definir una cosa que lo puede llamar el cociente incremental, o sea, el t sub a, digamos, t sub a actuando sobre phi. Esta es la traslación para una distribución cualquiera, ¿no? Esto sería t Si uno puede definir traslación, se puede definir un cociente incremental. Cociente incremental para una distribución. Y tomar el límite. Bueno, eso da lo que uno llamaría la derivada de la distribución. Y coincide con la definición anterior. Con la definición, o sea que... ¿Qué otras propiedades tiene? Bueno, hay infinidad de propiedades y cosas que uno puede mostrar. Pero por ejemplo, uno puede hacer escaleos, mostrar qué se imagina que va a pasar si uno tiene, uno quiere definir una distribución con una dilatación en el argumento. Bueno, uno ve qué pasa o sea, con el argumento redefinido mediante una constante positiva, digamos, quiere ver qué pasa con una distribución que no viene de una función, hace lo mismo, hace un cambio de variable similar a este. En ese caso va a aparecer un 1 sobre la constante. Hay una propiedad que probablemente la hayan visto, que es la delta de Dirac de alfa por x, es 1 sobre módulo de alfa por la delta de x. Esa es el mismo tipo de cambio, digamos. Nada más que una dilatación en lugar de una traslación. En este punto probablemente ustedes dirán, bueno, pero ¿se puede hacer de otra manera esto? Sí, hay infinidad de formas de llegar a las propiedades de las distribuciones y demás, sobre todo si uno está concentrado en cosas como la delta y sus derivadas, que es usar lo que se llama aproximantes de la delta. ¿Qué es eso? Es tomar una función, tiene que cumplir ciertas propiedades, que además uno dice tiende a la delta. Bueno, que tiende a la delta significa que es una familia de funciones que depende de un parámetro que, bueno, si uno lo integra, la delta de x, digamos, si uno integra sobre todo el eje real, eso me da 1, independientemente del parámetro, en particular en el límite. Y además tiene que tender a pasar esto de que, digamos, cuando uno mira la integral de la delta por una función de prueba, la integral, digamos, correspondiente a funciones de prueba que están separadas del origen, el soporte está separado del origen, eso tiende a 0. Bueno, se puede probar que eso es equivalente a esto, si bien es menos general porque uno no tiene aproximante para cualquier cosa, digamos. Para la delta y otras cosas sí, pero... ¿y cómo se usa? Se usa de la siguiente manera, se usa diciendo, bueno, eso es una función, el aproximante es una función. Lo uso dentro de una integral, lo puedo hacer, puedo tomar derivadas, puedo hacer cambios de variable, lo que quiera.
evalúo la integral o lo que fuera que me queda al final y después tomo el límite. ¿Sí? Lo que no funciona en general, o lo que está mal, es decir, tomo el límite y después integro, porque el límite es una cosa que, estrictamente me da una cosa que vale 0 cuando el argumento es distinto de 0 y la integral me va a dar 0 también. O sea, uno termina definiendo la distribución tomando el límite después de hacer las integrales. Eso es los famosos aproximantes de la delta, de los cuales había... de la delta de Dirac. Y bueno, son funciones que dependen de un parámetro que se hace o infinitamente chico o grande según las convenciones que uno use. Uno, por ejemplo, es este. Lo llamé G sub epsilon. Epsilon sobre pi x cuadrado más epsilon cuadrado. Y uno lo que hace entonces para definir, decía, por ejemplo, cómo actúa la delta o cómo actúa o qué pasa con la derivada de la delta y demás, uno generalmente define entonces la distribución asociada a esta función y después toma el límite cuando epsilon tiende a 0. Esta tiene integral igual a 1 para todo epsilon y bueno, uno se da cuenta que cuando x igual a 0, esto va como 1 sobre epsilon tiende a 0, se explota en el origen, ¿no? O sea, es una campana cada vez más concentrada a medida que epsilon tiende a 0. Es una función de Lorentz, ¿no? Una lorenciana. Hay aproximantes gaussianos también. O sea, una gaussiana, por ejemplo, también se puede... la derivada de esta función le sirve a uno para definir la derivada de la delta, por ejemplo, también, con el mismo tipo de procedimiento. ¿Qué tipo de cosas puede hacer uno con esto? Bueno, como ejemplo, se puede evaluar de diferentes maneras, pero uno puede evaluar la transformada de Fourier de la delta, por ejemplo. Uno dice, ¿cómo evalúo? Bueno, se puede de diferentes maneras. Una es pasándole todo a la función de prueba, como siempre, o la otra es definiéndolo para el aproximante y tomando el límite. Hagamos eso para ver cómo se usa. La delta de Dirac, bueno, como ejemplo usando eso decía, evalúo, o sea, para esta función está bien definida la transformada de Fourier. ¿Sí? G tilde de su epsilon, simplemente tengo que integrar con la exponencial. Epsilon sobre pi x cuadrado más epsilon al cuadrado. Y acá tengo que poner e a la menos i sobre h barra x p. Bueno, esta integral se puede hacer por residuos. Esto tiene, el integral es sobre el eje real, pero esto tiene polos simples en x igual a más, menos y epsilon. Y, bueno, en realidad puedo cerrar puedo cerrar por arriba o por abajo.
dependiendo de cómo sea el signo de P. ¿Sí? Porque fíjense que acá tengo E a la I por P. En cualquiera de los dos casos, la integral queda una cosa así, por residuos. Y esto es sin haber tomado ningún límite de epsilon. Eso es E a la menos módulo de P sobre H barra por epsilon dividido 2pi H barra raíz cuadrada. Donde se ve claramente que puedo tomar el límite de epsilon tendiendo a 0 y me da una constante. Me da que la transformada de Fourier de la delta la transformada, permitiendo una especie de abuso de notación, la transformada de Fourier de la delta en P es eso. Lo que me dice esto es que es una función que en el espacio de Fourier es constante, no tiene ningún tipo de dependencia, o sea, ve a todos los momentos, digamos, con igual magnitud. No es la idea esta de que uno darle una patada al sistema excita todas las frecuencias, ¿no? Bueno, visto de esa manera, se puede ver al revés también, con la antitransformada, y por supuesto da lo mismo, ¿no? Porque lo que uno está haciendo con la antitransformada es integrar, pero tomando el signo diferente, pero el resultado es real, o sea, termina dando lo mismo. Si uno escribe entonces la delta en función de su transformada, lo que veo es que dp sobre 2pi h barra, se me van las dos raíces cuadradas que tengo. O sea que esta es la expresión para la delta en términos de su transformada de Fourier, que es una constante. Por supuesto, la puedo usar también, no hace falta demostrar lo mismo, si puedo hacer lo mismo para la integral sobre x de las mismas funciones, cambiando la interpretación. Nada más, si uno mira la integral sobre x, va a corresponder al producto escalar, digamos, entre dos funciones, que en este caso no van a ser de cuadrado integrable, pero bueno, el resultado va a converger a una delta. O sea, si uno mira la integral esta que nos aparecía al principio, digamos, cuando apareció este problema, no necesito hacer ninguna cuenta para esto, y me da la delta de P menos P'. Y es el producto escalar entre BP y P', ¿no? ¿Alguna pregunta? Como
como de costumbre, bueno, en las aplicaciones aparecen a veces ejemplos que son un poquito diferentes a los que uno ve, dificultades que a uno le pueden aparecer y bueno, producto de una delta de x por una función de Heaviside de x, que eso es una cuestión, un caso típico, uno dice no está definido, o sea, el producto de una delta, de la delta de x por una función de Heaviside es multiplicar justamente una función que tiene un salto en un punto por la delta, que en ese punto, digamos, necesita saber cuánto vale la función en cero. Normalmente ese tipo de dificultades queda resuelto si uno vuelve para atrás y se fija en el problema, si esa función de Heaviside realmente estaba ahí o era una aproximación de una función suave. Si es así, uno tiene que volver un poco más a lo que dio origen a esa discontinuidad. En ese caso no hay ningún problema.